Bueno, muy buenos días. Estamos en nuestro programa en contacto con Rosana de Benedetti. ¿Cómo estás, Rosana? Un gusto que dispongas de un Gracias, tiempito para nosotros. gracias a ti por divulgar el trabajo que uno hace. Bueno, el trabajo tuyo es sumamente interesante, nos interesó. Contanos un poquito primero, tú sos estudiante avanzada, ya has terminado la carrera, estás en la tesis contanos en qué facultad, instituto. Bien, sí, hago la licenciatura en Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Ya cursé la carrera, estoy en fase de investigación y escritura de la tesis final, eh, que versa sobre la reorganización política en el exilio. Estudio e integro un grupo de investigación encabezado por la profesora Marina Cardoso, que se llama Grupo que investigamos, digamos, lo que es el exilio político latinoamericano. En mi caso particular, el exilio de la primera generación o de la primera etapa de los brasileros que terminan quedando como refugiados, asilados en Uruguay. En particular, en el caso del presidente depuesto, Joan Goulart, y de Leonel Brizola, que en ese momento del golpe era el gobernador de Río Grande do Sul y que fue una persona con mucha trascendencia a nivel político en Brasil, ¿no? Estudio básicamente cómo se reorganizan ellos dentro del Uruguay, cómo los recepciona el Uruguay y qué estrategias buscaron para reorganizarse políticamente, para tener injerencia en lo que estaba sucediendo en Brasil y principalmente para el retorno a la democracia, que era lo que les preocupaba mayormente. Ambos con perfiles diferentes en cuanto a trayectorias políticas, fueron casi que siempre bastante unidos porque integraban el Partido Trabalhista Brasilero, eh, pero con características, digamos, diferentes, de personalidades diferentes, y ambos buscaron estrategias de incidencia en el Brasil dictatorial de forma diferente. Do presidente constitucional do Brasil, senhor João Goulart. Tivemos a oportunidade de se encontrar em Montevidéu, sabemos do seu cansaço. Realmente, já lhe dei uma entrevista, foi a primeira entrevista televisionada que eu dei nessa minha caminhada do exterior até chegar ao país, foi a você lá em Montevidéu. E o meu propósito de ter a minha visita a essa sala foi com o objetivo de vir trazer um abraço aqui e a minha saudação muito afetiva a todos os representantes da imprensa que se encontram nessa sala. Primera intentona de golpe dentro del Brasil, en el año 61, cuando Goulart intenta, él se encontraba, cuando Yaño Cuadros renuncia, se encontraba Goulart viajando por China en ese momento, o sea, habían tenido una política de apertura a nivel internacional, habían visitado Estados Unidos, la Unión Soviética, fue de los primeros presidentes latinoamericanos que visitó la Unión Soviética, en conjunto con esa etiqueta, digamos, de comunista le generó que al momento de él tener que asumir como presidente por la renuncia de Yaño Cuadros, sectores de las Fuerzas Armadas se organizaron para impedir que a la vuelta del viaje a China él pudiera incorporarse a la presidencia. Ahí el que jugó un papel protagónico fue Leonel Brizola, este, que en ese momento era gobernador de Río Grande do Sur y que llama a la población que resistan en contra de los movimientos de las Fuerzas Armadas y de algunos grupos de poder que representaban sobre todo
los poderes de las multinacionales. eh, y Brizola se enfrenta a esos movimientos mientras negocia y estando Goulart en el exterior. 14 días después de la renuncia de Yaño Cuadros, recién 14 días después, con esa resistencia que produjo Leonel Brizola desde el Río Grande do Sur, consiguen que Goulart llegara a territorio y asumiera como presidente de la República. No sin negociaciones, obviamente, con esos sectores o sea, que le proponían como un sistema más parlamentarista, con sectores de los militares que tenían intenciones de asumir dentro de lo que era el gobierno. Porque el régimen era presidencialista y este régimen Claro, parlamentarista ahí el régimen recortaba, era ¿no? presidencialista y la propuesta pasaba a ser una propuesta más parlamentarista, digamos, ¿no? Le recortaba poder Y al presidente. exactamente, se le recortaba el poder al presidente. eh, bueno, eso generó, ya te digo, resistencias. Y el 7 de septiembre del 61 termina Goulart investido como presidente de la República, como correspondía, porque él había sido un presidente, un vicepresidente en una fórmula electa democráticamente. En ese momento, el Brasil, hay que tener en cuenta que estábamos en el marco de lo que era la Guerra Fría, plena Guerra Fría, en el año 61, posterior a la Revolución Cubana, eh, y este, o sea, con un antecedente fuerte de la Revolución Cubana en esos años en cuanto a la reorientación de lo que era había sido la inicial postura, ¿no? Del año 59, ya en el año 61 ellos ya estaban declarados una revolución socialista, ¿no? Bueno, eso, por supuesto, además sumado a las políticas de lo que te decía, internacionales, en donde Brasil jugó papeles importantes por su tamaño eh, continental, no es cualquier país, lo sigue siendo hasta el día de hoy, digo, la postura internacional que toma Brasil de negociar o de reconocer lo que te mencionaba, por ejemplo, del viaje de Goulart a la Unión Soviética, o sea, reconocer a un sistema que no estaba dentro de lo que aceptaba Occidente, digamos, le generó, obviamente, enemigos no solo a la interna de su país, sino sobre todo con problemas con el relacionamiento con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos entiende que debe intervenir en la política brasilera. Este, hay que acordarse que Estados Unidos, digo, había en el año 61 se produjo el suceso de Bahía de Cochinos en abril del 61, lo que después termina en el problema de lo que se conoció como la crisis de los misiles en enero del 62, o sea, que Estados Unidos estaba ya en el 61 también había eh, propulsado, digamos, apoyos en cuanto a lo que fue económicos para América Latina, o sea, ya estaban trabajando en la intervención de América Latina y en la política latinoamericana, asegurándose, digamos, un territorio importante y sus riquezas, ¿no? También en esos años, Estados Unidos interviene, o sea, en lo que es el Golfo de Tokio, bueno, inicia la guerra de Vietnam, que también hace a la geopolítica de Estados Unidos en ese momento, o sea, cuál era la postura que tenía. Entonces, en el caso de Brasil,
llega a intervenir activamente al respecto de no, Kennedy fue el inicial, digamos, de no permitir que Brasil, entre comillas, se convirtiera en una segunda Cuba, aunque Goulart no tenía, o sea, no era comunista y no tenía ni cerca un perfil como para poder, digamos, que tuviera alguna cuestión que lo consideraran que amenazante. De todas maneras, el gobierno de Goulart, que hace del 61 al 64, es un gobierno que impulsa reformas de base, o sea, eh, se promueven reformas que beneficiaban a sectores más populares, pero como también no alcanzaba a ser, digamos, Goulart una persona de izquierda, o sea, no hay cómo definirlo, en cuanto a la postura política que él tenía, era una persona que venía de una familia acomodada, con grandes extensiones de tierra, hacendados, eh, con estudios, que desarrolló, digamos, su carrera al lado de Getúlio Vargas. Y para él fue un referente, ¿no? O sea, no estamos hablando de una persona que se planteara una revolución, ni esa era la situación de Brasil cuando finalmente dan el golpe. Con la anuencia y la ayuda de Estados Unidos, ahí la figura principal, fue la del embajador, de Gordon, eh, que ya estaba viviendo en Brasil, o sea, cuando lo nombran embajador, era una persona, un catedrático que desarrollaba su vida, ya estaban viviendo en Brasil, y lo nombra Kennedy embajador, y después sigue con Johnson eh, en Brasil. Y él, junto a Bernard Walters, que era como un coordinador, digamos, para la región de sectores militares, fueron de los más activos en ir recolectando, digamos, dentro de las Fuerzas Armadas brasileras personajes que llevaran la idea que ya, desde mi humilde opinión, estaba instalada esa idea desde el año 61 de terminar, de derrocar a Joan Goulart. eh, y bueno, fue lo que sucedió el 1 de abril de 1964. Goulart estuvo eh, con Kennedy, ¿no? Fue a verlo en un momento, hubo Sí, una sí, sí, visita. él estuvo con Kennedy en el 62, si mal no recuerdo. Pero Brasil tenía, digamos, una política bastante autónoma en cuanto a una política internacional autónoma de relacionamiento. Creía en la libre determinación, por decirlo, de los pueblos. Por ejemplo, en el año cuando se hace el proyecto de la OPA, de la Operación Panamericana en el 58, se llegan unos acuerdos, Argentina-Brasil, en abril de 61, que son recordados como los acuerdos de Uruguayana, donde ellos reivindican la condición de sudamericanos y la preservación digamos, de la democracia y el tema de los programas de desarrollo latinoamericano. O sea, entendían que había que tener una política activa para el desarrollo para América Latina. Y bueno, digamos que Estados Unidos en ese momento quería tener la hegemonía de esa cuestión. Y lanza después lo que fue la Alianza para el Progreso, que fue un programa eh, que tenía la supuesta intención de contribuir al desarrollo de América Latina, controlado por Estados Unidos, ¿no? Un programa de ayuda económica y social que llegó a implementarse en- en- con bajo porcentaje, digamos.
no solo en Brasil, sino en el resto de América. Pero bueno, eh, Brasil es un país, lo que te decía, con carácter continental, muy rico, con mucha población, en ese momento con muchas inequidades, o sea, eh, los sectores populares también le reclamaban a Goulart eh, mayores, mayores transformaciones, o sea, estructurales realmente, y toman decisiones en los últimos momentos del gobierno de Goulart. Brizola, por ejemplo, que era gobernador en Río Grande do Sur, expropia dos compañías, una del rubro de eléctricos y otra de telecomunicaciones, la ITT y la American and Forwarding Power Company. Este, y bueno, eso fue como, digamos, de las últimas medidas eh, que tomaron, ¿no? Expropiar y nacionalizar. Esto lo hace Brizola eh, en eh, Río Grande do Sur. ¿Perdón? ¿Quién, Que no quién te lo hace? entendí. Estas expropiaciones las hace Brizola en Río Grande do Las Sur. hace Brizola en el Río Grande do Sur. Tienen poderío, los gobernadores tienen poderío como para hacer ese tipo de acciones. Sí, sí, tienen, o sea, tienen, Brasil es una federación. Entonces hay decisiones, de todas maneras, digo, en ese momento Brizola era, además del cuñado, vuelvo a decir, de Goulart, que era el presidente, era una persona muy importante dentro del gobierno. Entonces, o sea, toma esa medida con el apoyo del gobierno, no es que lo tomara autónomamente. Pero bueno, justamente a los pocos días que se da el golpe, de las primeras medidas que toman los militares que quedan gobernando es terminar con las concesiones petroleras. eh, que se habían, o sea, fue la primera medida que tomaron al restituir, digamos, el orden, según lo que ellos entendían. Eh, y Que bueno, le devuelven a las empresas la expropiación. sí, o sea, con Goulart le había puesto fin a las concesiones de lo que era la parte petrolera, lo nacionaliza y expropia los bienes y los militares terminan devolviéndolas. Devolviendo. Sí. Y Eh, y entonces aparecen acá los episodios que nos ocupan al trabajo tuyo, ¿no? exacto. Cómo llega entonces, son esos momentos de decisión de venirse al Uruguay? ¿Y quiénes estaban en Uruguay? ¿Quién gobernaba? ¿Y qué grupos políticos lo apoyaron? Bueno, en realidad fue una decisión casi que, digo, el exilio nunca es una decisión voluntaria. eh, el exilio tiene el componente intrínseco de violencia, digamos, que es un hecho de violencia y de exclusión política, ¿no? Se sucede el exilio, a veces por la emergencia de poner la vida a salvo, que fue en este caso de Joan Goulart, que él termina cruzando la frontera 4 días después del golpe de Estado, porque, o sea, los militares eh, de varias regiones se, se, se unen y declaran vacante la presidencia, él estando dentro del Brasil, estando Goulart dentro del Brasil, y con el apoyo de Estados Unidos, que reconoce inmediatamente ese gobierno de facto. Eh, de hecho, Estados Unidos tenía en camino, o sea, tenía una operación que se llamó Operación Brother Sam, eh, preparada para la contingencia de que hubiera alguna resistencia, porque como habían tenido ese antecedente con Brizola en Río Grande do Sul en el año 61 de movilización popular y de resistencia a los cambios, bueno, en esta vez se prepararon de otra manera, ¿no? O sea, Estados Unidos estaba dispuesto en ese momento a aportar armas, combustibles, municiones, etcétera.
si hubiera una resistencia. En realidad, no hay un testimonio directo de Goulart de qué es lo que sucedió en esos 4 días que él estuvo viajando dentro del Brasil, asesorado también por parte de las personas del gobierno. Termina resolviendo venirse a Uruguay porque él venía, digamos, era de cercanía, él nació en San Borjas, que es una de las ciudades al norte de Río Grande do Sur. Em, entonces resuelve venir al Uruguay, previamente manda a su mujer y sus hijos, y vienen a dar a una casa en Solimar que le presta a alguien, y después se reúne Goulart con su familia 4 días después. eh, en prevención de lo que hubiera sido, en algunas declaraciones se pueden recoger a posterior, lo que él entendió un derramamiento de sangre, una guerra civil, ¿no? Si él se quedaba y se oponía directamente al régimen, entonces él resuelve exiliarse. En realidad no estoy en fase de investigación en cuanto a qué partidos políticos lo apoyaban o no lo apoyaban. No hay unas declaraciones inmediatas, o sea, hubieron declaraciones obviamente de los sectores de izquierda eh, en cuanto a defender el gobierno democrático que era el gobierno de Goulart, pero no fue una cuestión consensuada. Ni tampoco tuvieron con él contactos específicos en ese momento, ¿no? Él viene bastante aislado dentro de todo, más allá de que él viene con algunas otras personas, ¿no? Por ejemplo, con mm, Darcy Ribeiro, que es un importante intelectual. Era jefe eh, de gabinete del pero presidente. exactamente, que Mm. viene con él, o sea, viene en ese momento inmediato del golpe porque era el jefe de gabinete, digo, pero hubieron otros que quedaron porque el Parlamento quedó. O sea, la forma que se dio el golpe de Estado es diferente a la que nosotros conocemos en cuanto a lo que pasó en Uruguay, que se disuelven las cámaras, o ni hablar en Chile, que bombardean la Casa de Gobierno, o en Argentina. O sea. Es un proceso, el brasileño es un proceso diferente, es bastante antes de los procesos posteriores de dictadura, o sea, 10 años antes, 9 años antes, eh, y queda, digamos, quedan el Congreso armado, que muchos diputados y senadores renuncian, y, y se empieza a reorganizar el sistema político. O sea, no hay un decreto, digamos, en primera instancia, pero de quienes estaban buscados por la justicia, digamos, militar, o por los que estaban ostentando el poder en ese momento, que era un grupo militar encabezado por Costa y Silva, el mariscal. Eh, bueno, eh, arman una junta de militar, digamos, el 9 de abril, y sacan lo que se llamaron los actos institucionales, que fueron a lo largo de toda la dictadura brasilera, que duró 21 años. Fueron, digamos, como las leyes que ellos fueron generando en prohibiciones, en procuras de personas, en destierros, o sea, fueron estableciendo las normas de convivencia a través de esos actos institucionales, que el primero ni siquiera tuvo número, porque, o sea, inicialmente, por lo visto, no se pensó en tener una consecución en esos actos institucionales que emitieron. Bueno, ahí hay varios militares que toman, o sea, conforman la Junta de Gobierno,
Pero el y Parlamento legitiman, sigue, digamos, de el alguna manera. Parlamento sigue vigente, el Parlamento está. Sí, sí. Le suspenden los derechos constitucionales, digamos, a determinados gobernadores y legisladores, pero, o sea, ellos intentan generar como una especie de elección a posterior, ¿no? Con la promesa de que venimos a poner orden, a hacer la revolución. De hecho, ellos se entendieron que era un movimiento revolucionario porque rompía eh, con, con- con el sistema preexistente, eh, y a ordenar la casa, digamos. En ese orden, ellos no suspenden, o sea, no cierran la puerta del Parlamento y se van todos o los llevan a todos presos. Hay unos días como de transición entre que se reúnen la Junta Militar y se empieza a reorganizar, digamos, el- lo que sostiene el gobierno, y algunos legisladores quedan, digamos, dentro del sistema, ¿no? Eh, Carlos Lacerda es uno de ellos, por ejemplo, que fue una persona que tuvo mucha influencia porque era periodista, dueño de un periódico, y fue uno de los responsables de, por ejemplo, tachar a Joan Goulart de comunista, ¿no? Y de hacerle la campaña contra Joan Goulart en el año 61, o sea. Después él, unos años después, los militares obviamente van a agudizar la represión y también le va a llegar a la Cerda eh, el momento en que lo declaran, los proscriben, digamos, y los eh, no dejan desarrollarlo, que se desarrolle políticamente, y ahí él busca generar movimiento político para sacar a los militares. Goulart acá intenta desarrollar su actividad económica. Inmediatamente que dan el golpe a Goulart, le expropian propiedades expropiar no, no es la palabra, perdón, porque no es que le pagan, no, le retienen sus fondos y el dinero que tenían y propiedades. Entonces él, al poco tiempo que está acá, termina comprando una hacienda acá en Tacuarembó, y se instala, porque era lo que él se dedicaba, ¿no? Este, y desarrolla su vida, digamos, a nivel del sustento. Brizola vino un poco después, o sea, no vienen junto con Goulart. Brizola estuvo un tiempo clandestino dentro de Brasil. eh, y ya cuando viene al exilio, ya no, ellos no tenían relación, a pesar de que eran cuñados, ya no tenían relación directa, digamos. Se quebró ahí la relación personal que tenían y no tenían contacto. O sea, fueron dos personas de importancia en el gobierno brasilero democrático que después en el exilio ellos actúan de manera separada y buscan, digamos, reorganizarse, que es el tema de mi tesis, eh, para enfrentar a la dictadura, porque, o sea, el exilio además al momento que se produce siempre es transitorio. La persona que se va al exilio no piensa que va a estar 21 años en el exilio, o que en el caso de Goulart no llegó a estar los 21 años porque muere en el año 76 y ya exiliado en Argentina en ese momento. Eh, Siempre el exilio es un momento, es pensado como algo transitorio, no definitivo. Entonces, las personas que lo vivencian, a medida que va pasando el tiempo, es cuando se van dando cuenta de que ciertos procesos no se revierten tan fácilmente. Bom, eu quando saí do Sul,
ou melhor, quando saí do estrangeiro para chegar ao Brasil, a fim de cumprir com os deveres que me são impostos pela Constituição, trouxe no pensamento esse único propósito, de tranquilizar as famílias brasileiras e de fazer com que o país voltasse à sua tranquilidade, voltasse à lei, ao respeito, porque entendo que é somente dentro de um clima de tranquilidade, de paz e de respeito às leis que o Brasil pode atingir os seus objetivos. E o senhor acredita no regime parlamentarista, no êxito desse regime que se instala com a sua pessoa como presidente da República? Basta que o regime parlamentarista traga essa paz e essa tranquilidade tão desejada pela família brasileira, basta que traga um clima de desenvolvimento para o país e ele já terá prestado um grande serviço a essa nação. Para completar, presidente João Goulart, será esta, segundo sabemos, a primeira noite em que o senhor irá dormir algumas horas e tranquilamente. Palavra que será a primeira noite. Que até ontem, os jornalistas que estavam em Porto Alegre são testemunhas disso, passamos numa vigília cívica durante a noite inteira, principalmente quando tivemos notícia dos últimos acontecimentos que se verificavam na capital, aqui em Brasília. É verdade que o senhor acompanhou em Porto Alegre, e agora é uma vaidade profissional, os acontecimentos através da Rádio Difusora de São Paulo? Realmente, em muitas oportunidades, a Rádio Difusora é que nos punha ao contato dos últimos acontecimentos verificados no país. Mesmo porque a cadeia da legalidade lá no Rio Grande do Sul estava em contato